Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Guadalupe Terrón. Tengo el placer de darles la bienvenida en nombre de Cambras, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios argentino-brasileña. Este nuevo encuentro de Cambras Green Hub, que es nuestro espacio de intercambio y construcción colectiva en torno a los principales desafíos y oportunidades de la agenda de sostenibilidad empresarial. El Cambras Green Hub trabaja junto a empresas socias en distintos ejes estratégicos como transición energética, economía circular, licencia social para operar y, por supuesto, finanza sostenible, que es el eje que nos convoca hoy. Nos encontramos actualmente en un momento relevante para las empresas de la región. Entendemos que hay una evolución de los marcos regulatorios internacionales, nuevas exigencias de los mercados, hay una integración de los criterios ESG, ASG en las decisiones de inversión, y esto transforma la manera en que las organizaciones pueden acceder a financiamientos, a cómo gestionan sus riesgos y también cómo construyen competitividad, la palabra clave. Así que en este contexto sabemos que el acuerdo reciente Unión Europea y Mercosur representa una oportunidad significativa y también de nuevos desafíos para las empresas. Así que en este marco hemos organizado este encuentro que tiene dos momentos complementarios. En primer lugar, vamos a tener una presentación a cargo del profesor Marcos Bardaghi, asociado de la Fundación Don Cabral, que nos va a compartir una visión desde Brasil para la región sobre estas implicancias del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur y los cambios que este escenario genera para el sector privado. Fundación Don Cabral, quiero contarles, es una escuela de negocio brasileña, reconocida internacionalmente como una de las mejores instituciones de educación ejecutiva del mundo. Ocupa los primeros puestos en el ranking de educación ejecutiva del Financial Times. Desde 1976 tiene el objetivo de formar líderes, transformar organizaciones a través de programas corporativos, académicos y sociales. Y el profesor Marcos Bardaghi, muchas gracias por sumarse. Él cuenta con una amplia trayectoria en temas de sostenibilidad estratégica, desarrollo empresarial, acompañado a organizaciones de toda América Latina en procesos de transformación. Y ha sido CFO para grandes empresas de la región. Es asesor técnico en áreas de estrategia, de ASG, de innovación, de finanzas. Así que tenemos el lujo de contar con él hoy. Marcos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos. Yo quería agradecer mucho la posibilidad de Fundación Don Cabral estar aquí con ustedes. Somos una institución brasilera de Minas Gerais. Como ella dijo, estamos participando de rankings bien importantes y es para nosotros un honor que nos hayas invitado y estar aquí con ustedes. Bueno, Guadalupe, muchas gracias por la introducción. Levantaste mucho la barra, no sé cómo voy a hacer, pero veamos, ¿no? Yo preparé acá un poco esta mirada, ¿no? Para el Mercosur a partir de dos ejes fundamentales, como dijiste, ¿no? El tema primero, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es el acuerdo verdaderamente impactante, que es el más amplio acuerdo comercial que Mercosur tiene. Y después el eje regulatorio, el eje de las leyes nuevas que están ahí surgiendo, que tiene todo que ver con ASG, ESG, y que por un lado generan oportunidades, pero también, digamos, presentan riesgos nuevos caso no tengamos esto muy claro, ¿no? Así que el pantallazo del acuerdo Unión Europea-Mercosur vigente, entre comillas, ya explico por qué las comillas, pero entre comillas vigente desde el 1 de mayo de este año. No, son una zona comercial increíble y, como mencioné, el mayor acuerdo de Mercosur. ¿Qué pasa? Los aranceles de la gran parte de la producción de ambas partes van a estar cayendo, algunos de manera inmediata y otros en este periodo que cubre hasta 2036, van a estar cayendo de manera importantísima, muchos hasta tener cero aranceles. Hay eliminaciones de barrera para muchos productos interesantes para nosotros, hay mucho que aprovechar, digamos, respecto de los renovables, y hay incluso acceso a licitaciones públicas de Europa, ¿no? A la derecha del slide, de la diapositiva, ustedes pueden ver que hay algunos condicionantes. El principal de ellos es lo que yo puse en rojo ahí abajo. La ratificación está pendiente
en todos los países de Unión Europea. Es una revisión política que toma su tiempo, ¿no? Los 4 países Mercosur ya han, digamos, firmado y ratificado el acuerdo. No es lo mismo respecto a de los países europeos. Incluso hay una evaluación del acuerdo por el sistema jurídico de la Unión Europea. Así que, ojo ahí con este rojo. Y después, arriba, los 3 condicionantes, digamos, que son totalmente vinculados a ESG, ¿no? El Acuerdo de París es un elemento esencial, puede activar cláusulas de suspensión, tema de deforestación, que me imagino mucho más importante para Brasil, genera compromisos vinculantes sin la posibilidad de que tengamos, digamos, un debate jurídico al respecto de esto, y también empresa, por ejemplo, que no cumple esta legislación que tiene todo que ver con el disclosure, ¿no? de ESG, la EUDR, no se beneficia de los temas arancelares. Así que todavía muy complicadito en términos políticos. Acá una mirada de qué puede pasar, ¿no? Este es un esquema al día de hoy de la situación por país y la posición política en el medio ahí. La posición política, nosotros somos conscientes que, por ejemplo, Francia tiene una muy fuerte oposición al acuerdo, especialmente por el tema de digamos, de sus paisanos, ¿no? El tema del agronegocio impactadísimo ahí por esto. Y la expectativa de votación en los respectivos parlamentos bastante demorada también. No quiere decir que no está vigente, pero en algún momento podemos volver a tener discusiones. ¿Ok? Esto todos ustedes después van a recibir, así que no se preocupen en, digamos, tomar mucha nota, está todo ahí a disposición después. Ahora, al detalle al respecto de, por ejemplo, las importaciones de Mercosur desde la Unión Europea. Yo voy a hacer, digamos, de ambas partes, ¿eh? Vamos a primero hablar de qué está sucediendo con lo que importamos desde la Unión Europea y después vamos a ver qué sucede con nuestras exportaciones hacia Europa. Así que las importaciones ya pueden beneficiarse de menores aranceles, por ejemplo, muchos bienes industriales. Ok. Así que muchos aranceles ya, digamos, a cero y algunos otros que van a llegar a cero, pero están, digamos, en este momento despegando con una baja respecto de el puntaje o el porcentaje que estaba vigente en 2025, ¿no? Como autopartes, por ejemplo, que cayeron en promedio de 4 puntos, vehículos mismos terminados cayeron unos 3 puntos y así en adelante. Textiles y calzados también, no menos importante, el aspecto de la presencia que ellos pueden tener en nuestras licitaciones públicas nacionales y con servicios digitales. Así que, digamos, muy buenas, digamos, condiciones y favorece muchísimo los exportadores de Unión Europea y, por otro lado, impone una competencia mucho más fuerte a quien produce este tipo de producto en la región de Mercosur, ¿no? Esta es la parte difícil del acuerdo, digamos, ¿no? Si vamos al otro lado, las exportaciones de Mercosur hacia la Unión Europea ya también se benefician de reducciones arancelarias importantes. Café, cacao, muchas otras cosas ya con 0 aranceles, ¿no? Frutas, jugos, nuestros vinos, importantísimo acá, así que súper bien que esto nos beneficia bastante. Carne, obviamente también, y van a llegar a 0 todo, ¿eh? Obviamente que, por ejemplo, hablando de carne, ¿no? Hay siempre los temas sanitarios y los temas, digamos, extratarifarios que uno tiene que observar, ¿no? Ahora mismo Brasil sufre una barrera de China, por ejemplo, con el tema de la exportación de carne. No es Unión Europea, pero estas cosas se comunican y son interdependentes, ¿no? Hay una cantidad de productos acá en el cuadrito de abajo en naranja que son lo que se llaman los productos que están bajo cuotas. O sea,
Este arancel más bajo sirve siempre cuando uno no ultrapase la cuota que está determinada. Una vez que exportemos más que la cuota, ahí ya no vale este arancel. Entonces, la carne bovina, la carne de ave, el azúcar, el etanol mismo, tiene sus cuotas y hay que observar esto para obtener la ventaja arancelaria, ¿no? Hay un montón de cosas acá, de detalles para minerales críticos también, quizás importante mencionar, ¿no? Que nosotros tenemos acá en Latinoamérica, especialmente Brasil, Argentina, Chile, el litio, el niobio, con acceso preferencial y no hay más licencias de exportación necesarias para el litio, por ejemplo. Así que esto nos ayuda muchísimo. Este es el cuadro, digamos, global de el acuerdo. Y ahora el otro eje, el eje de las regulamentaciones, especialmente ESG driven, si decimos. O sea, el AEUDR, o sea, el reglamento de deforestación, no podemos tener ninguna producción en una área que haya sido, digamos, deforestada después de 2020. Esto es absolutamente crítico. Uno tiene que referenciar, tiene que georreferenciar cada espacio donde sale la producción y esto obviamente pone barrera tecnológica, pone una barrera de costo porque, digamos, un pequeño productor tiene que tratar de asegurar esta condición, georreferenciar su producción para que sea asegurado que no está produciendo en una área deforestada después de 2020. Así que gran discusión ahí. Y acá en Brasil, con una foresta increíble, esto pone un montón de cosas. Bueno, después tenemos el Corporate Sustainability Reporting Directive, y esto es el quizás más importante de todos los temas, porque acá era el famoso que en Europa se llama el Omnibus, que es lo que abarca todo respecto a leyes ESG. Acá lo que pasó fue que la Unión Europea relajó muchísimo la determinación para este primer momento y se está haciendo una implementación gradual de esto. Antes era esperado, en verdad tengo acá el detalle en la próxima pantalla, ya les muestro. Antes era esperado que 50.000 empresas globales estuvieran, digamos, bajo el concepto del reporte obligatorio ESG. Ahora no, el Omnibus de 2026 redujo esto para más de 80% de las empresas. O sea, así como en Estados Unidos nosotros vivimos un poco digamos, este impacto, vamos a llamar así, en contra, ¿no?, de todo lo que es acciones y legislación protectiva para el medio ambiente, Europa también de cierta manera sufre un poco este impacto y relaja un poco en este momento sus reglamentos. Hay otra cosa súper importante acá arriba a la derecha, que es el CBAM, que es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. O sea, se paga un pequeño, digamos, arancel o una pequeña penalidad siempre y cuando no podés comprobar que en tu cadena de valor has, digamos, producido con mucho más carbono de lo que esperado. Es una comparativa que se hace entre tu producción, tu huella de carbono acá contra la huella de carbono promedio del país importador, digamos, y ahí si hay una diferencia, es como que si ustedes estuvieran transfiriendo carbono, ¿no? Entonces, esta transferencia de carbono, el excedente, por tu, digamos, entre comillas, mala producción no sostenible, vas a pagar un pequeño pedazo. Así que estas cosas todas están vigentes, y esto nos complica mucho cuando tenemos producciones con mucha huella de carbono. Yo voy a pasar acá un poco más rápidamente para que podamos llegar a donde queremos. Detalle acá de la EUDR, o sea, de deforestación, pero ya los he mencionado, que el tema es que hay un relajamiento para pymes.
grandes empresas ya estarán sujetas a esto a partir de final de este año. Era para ser final de 2025, gente, y acá tuvimos un retraso de un año. Pero seguimos con esta lucha, ¿no? Importante entender que hay países más complicados que nosotros, ¿eh? Por ejemplo, Brasil, Argentina están en clasificación de riesgo estándar. Mientras que, por ejemplo, Bielorrusia, Myanmar, Rusia mismo está en clasificación de riesgo alto, o sea, lo que nos da una ventaja comparativamente a determinados países también. Acá yo ya mencioné un poco el tema del CSRD, el CBAM. ¿Cuál es la penalidad del CBAM? Para que ustedes conozcan un poquito. Por cada tonelada excedente de emisiones no declaradas, de 10 a 50 euros. Sectores que se complican con eso: acero, aluminio, cemento, fertilizantes que son importantes para nosotros, hidrógeno mismo. O sea, sectores que en su cadena de producción tienen una huella de carbono importante. Cuando tenemos una ruta de carbón, por ejemplo, con carbón vegetal, nos da una ventaja. Para Argentina, fertilizantes y aluminio serían los sectores más expuestos bajo nuestras encuestas. Esto de los CSDD yo voy a dejar para después porque no es tan importante ahora. Mira, acá les traigo una pequeña, digamos, un pequeño dibujito que salió en The Economist. Y esto para mencionar un poco Estados Unidos, ¿no? Economist es increíble con estas figuras, ¿no? Estos charts. Acá viene el monstruo del climate change, todo el mundo desesperado, el monstruo sigue avanzando, ¿no? Calentando. Ustedes saben ahora la ola de calor en Europa, ahora impresionante, ¿no? Y ahí Estados Unidos alimenta el monstruo, ¿no? Con la famosa Big Beautiful Bill del señor Naranja, Trump, alimenta, porque ¿qué pasa acá? Es que destrozó el framework de protección ambiental, la agencia mismo de protección ambiental americana, con una baja de presupuesto increíble. Y así que The Economist hace verdaderamente una llamada importante acá para mencionar que el peligro sigue y nosotros no estamos respetando, ¿no?, esta amenaza que cada vez más importante. ¿Y por qué puse Estados Unidos en esta discusión de acuerdo Mercosur-Unión Europea? Es porque estas cosas se están comunicando. Ustedes han visto que Unión Europea relajó un poco su regulamentación justamente porque hay una presión internacional. Las oportunidades, estimados, mucho con el tema de los minerales críticos. Usted ve acá la posición de Brasil y Argentina. Argentina súper con el litio, Brasil con algunas cosas como niobio y tierras raras. Así que una vez que dejamos de tener licencias para esto, mejor. Y acá, para finalizar, una situación que a mí me llama mucho la atención, porque todo esto es novedad, pero esto acá no es novedad. Esto acá es nuestros problemas estructurales. Acá, estimados, todos los países del mundo con el PIB superior a $1 billón. En Brasil llamamos un trillón, ¿no? $1 trillion. Sé que ustedes llaman de $1 billón. Mira, yo sé que Argentina no tiene $1 billón de PIB. Tiene quizás 0.7, 0.8, pero ya puse acá como si fuera para que ustedes puedan entender lo complicado que es nuestros temas estructurales. Mira, todos los países tienen un PIB excelente y también tienen un puntaje en el estudio PISA por encima de 400. ¿Quién no tiene? México, Indonesia, Brasil, Argentina. Todos los países acá arriba tienen PIB excelente, puntaje PIB de matemáticas súper bueno y el índice Gini de desigualdad también súper bien. ¿Quién no tiene? Turquía, Arabia Saudita, Brasil y Argentina. O sea, si querés, Brasil y Argentina somos los únicos acá que completamos este triple enlace. Y ustedes van a decir, pero usted está hablando de 3 conceptos. No, estoy hablando más. Si ponemos, por ejemplo, el tema de la transparencia internacional y años de escolaridad, todos tienen súper bien todo. Los únicos que tienen
problemas de transparencia internacional abajo de 40 puntos, Brasil, Indonesia, India y Argentina. Brasil también tampoco tiene más de 9 años de escolaridad, así como Indonesia e India. Argentina acá mejor, tiene más años de escolaridad, pero sigue enfrentando el problema de la transparencia. Ah, pero son solamente 4 conceptos, profe. No, son más. Y ahora les prometo, es la última. Acá todos los países, de nuevo, y también el índice de desarrollo humano. ¿Quién no tiene índice de desarrollo humano por encima de 0,8? India, México, Indonesia, China y Brasil. Ahora Brasil por primera vez salió con, creo que, 0,81. Por primera vez. Argentina tiene un cachito más, pero ustedes también espero que conozcan este índice, este ranking de Doing Business, Ease of Doing Business, o sea, la facilidad de hacer negocios. Todos están muy bien rankeados. ¿Y quién no está rankeado entre los 100 primeros del mundo? Brasil, Argentina. O sea, estimados, problema estructural increíble y todo que ver con el ESG, ¿eh? Porque acá estamos hablando de social, acá estamos hablando de gobernanza, acá estamos hablando de económico, acá estamos hablando de social. O sea, para mí, verdaderamente, lo lamentable es que tenemos súper condiciones y el acuerdo es súper bueno, pero nuestros temas estructurales tenemos que enfrentarlos. Verdaderamente no hay más tiempo, no hay más espacio para que dejemos esto de lado. Algunas tensiones estructurales acá que genera el acuerdo y el tema ESG, pero yo diría que ya hemos mencionado casi todo acá. Especialmente la divergencia regulatoria Estados Unidos y Unión Europea, conflictos jurídicos que van a surgir seguramente, porque cómo voy, por ejemplo, a asegurar que la deforestación está bastante, digamos, contenida con el tema de la georreferenciación, y cómo voy a tener capacidad, miren, medianas empresas acá como riesgo, ¿no? ¿Cómo voy a tener capacidad de hacer buenos reportes en nivel esperado por Europa? Sin tener bastante involucramiento, digamos, y capacidad de ejecución de esta agenda, ¿no? ESG. Así que, para finalizar, no estamos hablando de un coste de cumplimiento de ESG, es la nueva manera de hablar el negocio en mercados globales. Quien estuviera preparado va a poder ganar todavía una ventaja competitiva, estamos seguros de esto. Y no dejo de poner el punto 3, porque verdaderamente acá es que nosotros perdimos toda nuestra capacidad, toda nuestra creatividad que genera cosas muy buenas, que ya generó para nosotros quizás 8 mundiales, puede generar 9, pero en términos de las cosas que son verdaderamente importantes arriba del escritorio para negociar, seguimos ahí peleando peor que Nueva Zelanda en el mundial. Sin ningún prejuicio. Bueno, muchas gracias. Hoy nos acompaña para este panel de empresas Cecilia Mas, partner de Deloitte, enfocada en sustentabilidad. Nos va a ayudar a comprender también desde su mirada los principales aspectos regulatorios para sumar lo que venías contando vos y, digamos, todo lo que las empresas deberán considerar a la hora de sumarse en este nuevo escenario. Jazmín Guarnera, asociada de sustentabilidad de BBVA Argentina, nos va a aportar esta mirada desde el sector financiero y el rol que tienen las finanzas sostenibles para acompañar esta transición. Y también contamos con la participación de Anabela López Clapier, Sustainable Business Manager de Globant, quien nos va a compartir cómo desde la tecnología y la innovación se pueden convertir en herramientas claves para estos nuevos requerimientos de mercados internacionales. Justo lo escribí en el chat porque algo de lo que hablaste seguramente nos pueda contar Anabela. Y bueno, para moderar esta conversación de empresas, tenemos el privilegio de contar con Sigrid Tolaba, vicepresidenta del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y directora general de CGI Capital, una referente con amplia experiencia y liderazgo financiero y estrategia empresarial. Muchas gracias a las 4 por acompañarnos. No, gracias a ustedes. La verdad es que gracias, Marcos, por esta profunda reflexión, porque la verdad que excedió solamente
este acuerdo y seguramente todos tenemos un montón de preguntas, así que vamos a usar los medios que comunicaste. Pero subiste mucho la vara, vos decías que no sabías, que te dejaban la vara alta, pero claramente fue acorde a las expectativas y nos dejas la vara alta también a nosotras. Bueno, gracias a Cambras, gracias a Anabela, a Cecilia y a Jazmín. Tuvimos una previa y bueno, vamos a contarles algunas reflexiones. Y la primera pregunta que quería hacerle a Cecilia es cómo aterrizan estas regulaciones para las compañías locales y qué mirada tenés vos sobre el tema de la regulación que mencionaba Marcos. Bueno, gracias Sigrid y gracias Cambras, Guadalupe, Lucía por invitarme a este panel. También adhiero a lo que dijo Sigrid, muy interesante todo lo que comentó Marcos, y tal vez para aterrizarlo un poco más a cómo deberíamos estar mirando estas regulaciones desde América Latina, yo creo que el punto de partida es entender que esto ya no es una conversación, al menos en mi visión, puramente regulatoria, ¿no? Sino que lo que Europa está haciendo es mucho más estructural, porque lo que está haciendo es definir o redefinir, mejor dicho, cómo se compite, ¿no? Y lo interesante es que nosotros hicimos un estudio de la primera tanda de compañías que reportaron bajo la CSRD, que es la Directiva de Sostenibilidad que mencionaba Marcos. El estudio se llama Beyond Compliance y lo que veíamos en ese estudio es que el verdadero valor de las compañías ya no está en el reporte en sí, sino que está en que el proceso de reporte obliga a las compañías a una mirada hacia adentro de la organización, ¿no? Porque cuando una empresa toma el hecho de reportar y de alinearse a estas regulaciones europeas en serio, tiene que empezar a responder preguntas que son muy estratégicas, ¿no? Muy profundas, como cuáles son mis impactos relevantes, dónde están mis riesgos reales en la cadena de valor, qué oportunidades tengo asociadas a esta transición a una economía más sostenible. Y eso, que en la regulación aparece como materialidad o como identificación de riesgos, de oportunidades, de impactos, en realidad yo creo que es una herramienta de gestión muy potente que tienen las organizaciones, ¿no? Entonces, un poco lo que muestra este estudio que hicimos desde Deloitte, al que todos obviamente pueden acceder en la web de Deloitte, que se llama Beyond Compliance, es que las compañías más avanzadas están usando el proceso de reporte no solo como un factor de cumplimiento, sino como una herramienta de gestión, ¿no? Para tomar mejores decisiones de inversión, de estrategia, de posicionamiento. Entonces, para mí, la lectura correcta tal vez de la regulación es que la regulación en sí no es el objetivo, sino que es el mecanismo que te obliga a entender mejor tu negocio y aprender a gestionarlo de una mejor manera para alcanzar un crecimiento sostenible y una generación de valor a largo plazo. Y eso me parece que es el factor importante. Seguro, seguro. ¿Cómo ayudás en ese cambio de mindset, más allá de la regulación? Digo, ustedes Deloitte como consultora. Sí, a ver, nosotros, para mí lo más importante es ayudar a las compañías a pasar de, como decía, de cumplir a generar valor, ¿no? Con esto. Entonces, para mí la diferencia está en cómo encarás ese proceso, ¿no? Para todas las empresas que quieren exportar a Europa, tarde o temprano tienen que, obviamente, cumplir con estas regulaciones. Entonces, para mí la pregunta es, ¿te quedás en preparar el reporte y cumplir o vas a usar este proceso para transformar cómo gestionás tu negocio? Que es un poco lo que decía antes. Entonces, ahí vemos una diferencia muy clara en la práctica entre estos dos tipos de compañías, ¿no? Las empresas que se quedan en compliance tienden a solamente responder requerimientos o armar el reporte o llegar justo a lo que te pide la norma. Mientras que las que van un paso más allá van a usar esto como una palanca de crecimiento y generación de valor a largo plazo. Y ahí
es donde, a ver, desde Deloitte vemos muchísimo valor en cómo acompañar a nuestros clientes, ¿no? Porque esto no empieza con una herramienta nada más, sino que empieza con dónde entender dónde la compañía está parado, ¿no? Entonces, el camino que por lo general seguimos desde Deloitte con nuestros clientes es primero asesorarlos en todo lo que tiene que ver con la identificación de riesgos, oportunidades e impactos. En una segunda etapa se pasa a lo que es el cálculo de la materialidad financiera y de impacto, o sea, el cálculo de la doble materialidad, entender, es decir, qué es importante para el negocio y para los stakeholders. Y después sí se pasa a hacer un análisis de brechas o un gap assessment regulatorio donde se identifica dónde está parada la compañía versus lo que piden estas regulaciones para identificar justamente esas brechas y diseñar un plan de acción, ¿no? Y por último viene toda la parte del diseño del armado de los datos, implementar controles, procesos y por último, obviamente, acompañarlos en el armado del reporte. Pero lo interesante es que eso no se queda ahí, sino que, como dije, cuando está bien hecho ese proceso que mencioné, va a alimentar la estrategia de la compañía, las decisiones de inversión, la relación con la cadena de valor, la forma en que la compañía mide su desempeño y las organizaciones, entonces, que integren la sostenibilidad con la estrategia, con la identificación y la gestión de riesgos, el análisis de datos, la gobernanza, no solo van a cumplir mejor, sino que van a demostrar ser resilientes a largo plazo, van a demostrar mayor innovación y van a tener una ventaja competitiva respecto al resto de compañías en el mercado. Entonces, para resumir un poco, para mí el riesgo que tienen las organizaciones no es la regulación en sí, sino el riesgo es tratar a la regulación como simplemente un ejercicio de compliance, sino como una palanca de generar crecimiento y valor a largo plazo. Yo creo que en este nuevo escenario las empresas que solo cumplen probablemente, bueno, subsistan, quedan habilitadas, pero las empresas que tomen este proceso para mirar para adentro, entenderse mejor, ver dónde estar parados y cómo pueden gestionar mejor su negocio son las que realmente van a competir, a crecer y a generar valor en el largo plazo. Excelente, excelente. Gracias, Cecilia. Me paso a Jazmín con toda la experiencia que tiene BBV en particular en el tema del financiamiento. Y ahí te quería preguntar, Jazmín, ¿cómo están ustedes ayudando a las compañías a adaptarse a estas nuevas regulaciones, a esta nueva forma de competir? ¿Qué están haciendo? Bueno, hola, buenos días a todos. Antes que nada, bueno, muchas gracias Sigrid y Cecilia y a Cambras por haberme convocado a este panel. Y en esta línea, bueno, también es muy interesante lo que comentó Marcos al principio y también en línea lo que viene comentando Cecilia. Bueno, BBVA es un banco, al ser un banco de capital español, formamos parte de un holding, está muy avanzado en materia de sostenibilidad. La sostenibilidad forma parte de nuestra estrategia del negocio y la sostenibilidad la vemos entendida desde el lado de que la vemos como un motor de crecimiento, como una oportunidad de negocio. ¿Qué es lo que yo creo en este momento y también cómo acompañamos a nuestros clientes? Que la sostenibilidad y el rol que tienen los bancos hoy en día, más allá de lo que es el financiamiento y la estructuración de productos financieros en materia sostenible, es el acompañamiento a nuestros clientes. Hoy en día vemos que hay muchas exigencias en el mercado internacional y cómo hacemos para que nuestros clientes obviamente estén ayornados. Entonces lo que estamos generando es un valor agregado acompañando a nuestros clientes. ¿De qué manera? O sea, asesorándolos. Nosotros lo llamamos un acompañamiento proyectivo, que es más allá de tener la charla y el acercamiento de nuestra propuesta comercial, es a través de una herramienta de inteligencia artificial propia y un equipo especializado que está dentro del equipo de sostenibilidad, es darles un punto de partida en materia de ESG, cómo se encuentran. A través de esto les hacemos un diagnóstico ESG, que esto puede también derivar en una doble materialidad, un benchmark comparado a su competencia. Todo esto lo hacemos a través de esa inteligencia artificial y cambia lo que es nuestro diálogo y nuestra relación con nuestros clientes. Vamos desde el otro punto de vista. Esto es un acompañamiento sumamente personalizado porque el cliente nos tiene que proveer cierta información y demás. Y a partir de eso hacemos una propuesta y este acompañamiento. Esto es lo que nosotros notamos
que es un diferencial, y en línea también a lo que estuvo comentando Cecilia, que es lo que yo veo, es que más allá de las exigencias que vos podés tener, las empresas que están más avanzadas y que entienden la sostenibilidad y le integran los criterios ESG dentro de su estrategia de negocio son quienes van a estar más avanzados, se abren oportunidades de mercado, son más resilientes a largo plazo, van a tener también distintas oportunidades y van a poder acceder quizás a instrumentos financieros en materia ESG como marcos de financiamiento, KPI loans, van a estar mucho más avanzados. Es entender eso, ir más allá de lo que es la regulación. Nosotros estamos como viendo eso, que el sistema financiero, y hablo quizás en general que vi que hay algunas personas de otros bancos que nos conocemos, es que tenemos este rol que más allá de financiar es en acompañar a nuestros clientes en esta transición hacia que sean más sostenibles. Perfecto. Ahí en línea, que vamos muy en línea también en lo que dijo Ceci y que después también lo que va a decir Anabela. Genial. Ahí te pregunto, justo mencionabas esto del sistema financiero argentino, ¿lo ves avanzando en esa dirección? Yo lo que creo que sí, dentro del sistema financiero argentino existe lo que es el protocolo de finanzas sostenibles, en donde estamos más de 30 entidades financieras que trabajamos de forma colaborativa y es totalmente voluntario, en donde fomentamos las finanzas sostenibles. Vos encontrás distintos estadios, obviamente hay bancos mucho más avanzados, quizás los de capital internacional, algunos medianos y otros pequeños, pero todos estamos trabajando en pos de los objetivos y en fomentar las finanzas sostenibles. Y eso de que yo siempre lo digo, valoro un montón al protocolo de finanzas sostenibles, que quizás uno ve, sí, son competencia, por así decirlo, pero trabajamos en algo común que es lo que une las finanzas sostenibles, ¿no? En trabajar en equipo, en poder compartir buenas prácticas que sean replicables, compartirnos estos conocimientos quizás de los que están más avanzados, cómo pueden implementar una política de finanzas sostenibles, cómo pueden empezar a establecer productos o líneas financieras dentro de sus bancos. Yo creo que se está trabajando y no se ha perdido eso más allá de la coyuntura, que quizás acá en Argentina la política o las estrategias no acompañan tanto, no tenés incentivos fiscales, no hay manera más regulatoria, pero trabajamos en eso, estamos trabajando después también, voy a sumar esto, que dentro de lo que es mi rol en BBVA, que es lo que es estándares y advocacy, yo trabajo en todo lo que es el desarrollo de la parte de la taxonomía dentro de BBVA. BBVA, al ser un banco de capital español, nos basamos en la taxonomía de la Unión Europea para considerar cuándo una operación es sostenible o no, y yo internamente trato de adaptar esta taxonomía también a nivel local. Y ante esta ausencia de taxonomía que en el país, a mí estar trabajando dentro del protocolo me sirve un montón también en compartir eso y en poder trabajar, ¿no? Y compartir estas buenas prácticas a través de los distintos sectores como están trabajando dentro de la Argentina. Claro, excelente. Creo que tanto en tecnología como en sostenibilidad hay mucho de este tema de la colaboración y de empujar en equipo. Así que me das el pie también, porque recién hablé de tecnología, hablaste de IA también, y nos vamos con Anabela, que también es trabaja en Globant, que es una compañía referente en tecnología. Y ahí queríamos preguntarte cómo, en términos prácticos, ayuda la tecnología a compañías. Nos habías compartido un caso que a lo mejor vale la pena que cuentes acá. Así que ahí te doy el micrófono para que lo hagas. Muchas gracias, Sigrid, y buenos días para todos y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, les trajimos hoy un caso de cómo la tecnología puede ayudar a no solamente cumplir con estas normas, sino que estas normas se conviertan en valor agregado para la empresa, ¿no? Muchas organizaciones hoy ya no se están preguntando si tienen que cumplir o no, sino cómo ese cumplimiento es de forma eficiente y escalable, porque estas normas que nos contaron al inicio y todas estas siglas que a veces confunden un poco a las empresas latinoamericanas, lo que hacen en concreto es bajar a la realidad
distintas situaciones del negocio. Y el caso que les traje hoy, que se los voy a compartir por el chat también, porque tenemos un documento público, porque fue un caso que hizo mucho ruido en Latinoamérica, es de la empresa CMPC, ¿sí? Una empresa chilena que trabaja en todo el mundo con madera, packaging, papel, y está sujeta a esta normativa que contó Marcos al inicio, donde básicamente cualquier empresa que entra al mercado europeo tiene que demostrar que el origen de su madera no viene de un bosque deforestado, ¿no? Entonces, lo que trabajamos con esta compañía en particular es en demostrar esos requisitos en ese mercado que ya existía, ¿no? Esta norma lo que nos pide es la trazabilidad, demostrar el origen de dónde viene la materia prima, y eso conceptualmente puede parecer simple, pero operativamente es extremadamente complejo, ¿sí? Estamos hablando de miles de documentos, cientos de proveedores, millones de fuentes de ingreso de información, y estos procesos al día de hoy en muchas instancias, por no decir casi todos los procesos, se realizan de forma manual, ¿no? Seguimos dependiendo de la persona que tiene el conocimiento, de la persona que tiene acceso a la información, y quedamos sujetos también a los posibles errores que podemos cometer en ese proceso. Entonces, cuando sale esta nueva normativa, a CMPC le estaba llevando 12 días poder generar la información para dar la trazabilidad de ese producto que estaban entrando al mercado europeo. Lo que hicimos desde Globant fue diseñar una herramienta a través de la inteligencia artificial que lo que permite es automatizar la información en todo el proceso, ¿sí? Automatiza la captura de la información, la validación de la información y el procesamiento de esa información para rendir cuenta a la normativa. Dentro de esta solución se analizan automáticamente los documentos, se conectan los datos que vienen de los distintos sistemas, ¿sí? Es una complejidad al momento de decidir incorporar inteligencia artificial, todos los sistemas que la compañía ya tiene dando vueltas. La inteligencia artificial hoy nos permite integrar todo eso para que sean la fuente de datos, y en lo que trabaja la herramienta es en generar esa evidencia para poder ofrecer la trazabilidad en tiempo real de esa madera que está entrando a la Unión Europea. La implementación de la herramienta tuvo un resultado muy significativo. Ese proceso que pasaba a tardar 12 días, hoy se resuelve en menos de 3 minutos. ¿Sí? Un proceso que les estaba llevando a los equipos de CMPC casi 2 semanas, hoy se puede resolver en 3 minutos y se completa el proceso entero, ¿sí? Se elimina completamente la revisión manual, y eso lo que permitió fue que en 3 minutos podamos cumplir con la norma al momento de ingresar a la Unión Europea. Y esto no solamente nos permitió cumplir con la regulación, sino que se transformó en una oportunidad para visibilizar su cadena de valor, para entender dónde estaban los problemas de suministros, detectar posibles riesgos con los proveedores, mejorar la calidad de los datos, fortalecer la estrategia de la compañía. Sí, creo que el caso de CMPC es una gran enseñanza para las empresas de Mercosur, ¿no? Como veíamos al inicio, la relación con Europa hoy ya no está definida únicamente por el comercio, sino que también está más vinculada a la capacidad de demostrar la transparencia y la trazabilidad de lo que estamos vendiendo en el mercado, ¿no? La buena noticia es que hoy ya contamos tecnología, especialmente con inteligencia artificial, que nos permite abordar estos desafíos de una manera mucho más eficiente, ¿no? Increíble los números que contaste. Te quería preguntar, ¿cuánto tomó ese proceso de bajar de 12 días a 3 minutos? Supongo que siempre, por supuesto, depende de la empresa, pero en este caso en particular, si nos puedes contar. Sí, siempre depende de la empresa, porque cada empresa tiene su propio proceso, su propia generación de información, de documentos, de sistemas. Va a variar mucho en cuántos sistemas haya que integrar, de cuántos lugares hay que tomar datos, a cuántos entes hay que rendir cuentas, pero este proceso llevó 3 meses. En 3 meses logramos resolver esto que no solamente era complejo y llevaba varios días, sino que había mucho margen de error, ¿no? Al ser manual y depender de la persona que analizaba el dato, generaba muchos
muchas trabas en el proceso de verificación de la información, ¿no? Esa sensación de que no estás seguro, que pasa mucho también cuando hacemos los reportes de sustentabilidad, que una cosa es cuando tenemos ese dato adentro y otra cosa es cuando lo vamos a liberar al universo y ya no es más nuestro, ya es del mundo. Vos mencionaste también que justamente que la IA te ayuda en los reportes de sostenibilidad. Y pareciera que esta compañía, no lo sé si es así, digamos, se acerca a ustedes para mejorar este proceso, para poder adaptarse al mercado europeo y a ser más competitiva. También mencionaste algo sobre el BID o sobre los multilaterales y cómo ayudaban ustedes en ese proceso a través de la IA. Efectivamente, todo lo que tiene que ver, como contaba Jazmín, todos los procesos de assessment, ¿sí? Llevan mucho tiempo porque son muchas empresas distintas, de distintos tamaños, con distintos productos. Entonces, la incorporación de la inteligencia artificial para el análisis, la inteligencia artificial, a diferencia de nosotros, tiene la capacidad de analizar un número abrumador de datos en segundos, ¿no? Entonces, nos permite incorporar esta tecnología para hacer el análisis de base. Antes, cuando Ceci contaba el proceso de ayudar a las empresas, ¿no? Digo, si nosotros ponemos la tecnología al servicio de entender la información, los procesos, analizar todos los insumos, todo eso no solamente nos va a llevar muchísimo menos tiempo, sino que nos va a permitir visibilizar dónde están nuestros verdaderos gaps, ¿no? A veces creemos que estamos muy lejos y en realidad no es que estamos lejos, es que necesitábamos ese proceso que nos ayude a entender quién es el dueño de la información, cómo se genera el dato. Hasta hace poco tiempo, cuando hacíamos un reporte, hacíamos una lectura manual hasta de las facturas de electricidad para entender el consumo energético de una organización. Hoy la inteligencia artificial, todo ese análisis de datos lo hace en segundos y con un margen de error nulo. ¿Sí? Cuando hablamos de analizar información, la inteligencia artificial toma ese dato, lo puede comprobar con empresas del mismo tamaño, del mismo país, de la misma región, del mismo rubro, en segundos. Puede tomar casos que haya, papers que hayan sacado universidades, casos de estudio, toda esa información la analiza en segundos para poder verificar ese dato que estamos haciendo público. Gracias. Jazmín, tenemos una pregunta en el chat, no sé si querés y podés responderla. Sí, ahí justo la vi, sí, ahí más que nada, ¿qué es lo que tomamos nosotros? Al ser una herramienta de inteligencia artificial, lo que tomamos es la actividad principal del cliente. A través de la actividad es donde lo comparamos con este benchmark y se hace el diagnóstico ESG. Quizás ahí que la fuente bien definida, si querés un mayor detalle, me lo puedo llevar internamente y hablarlo. Esta es una herramienta de inteligencia artificial propia de BBVA que está diseñada y armada por el equipo global. Así que si querés eso después, Guada, le compartís mi contacto y lo vemos, pero más que nada lo que hacemos es comparativos entre la actividad principal del cliente, o sea, a lo que se dedica. Excelente, excelente. Jazmín, te lo pregunté, no sé si hay compañías presentes, tal vez sí. ¿Aplicar para un préstamo verde, es muy complejo para el cliente? No es muy complejo. Ahí en ese caso, bueno, como les dije, mi rol, o sea, nosotros contamos con una red de especialistas que son ejecutivos de finanzas sostenibles, que son ellos quienes son los expertos dentro de la red, y obviamente todo lo que es nuestra red comercial está capacitada en materia de sostenibilidad para que a la hora que se acerque un cliente puedan asesorarlos en materia de las líneas sostenibles. Y quizás, bueno, obviamente se pide una documentación extra que es más que nada, por ejemplo, el destino del proyecto. Eso después es lo que a mí a través de la red me llega a mí, lo analizo y ahí vemos si encuadra dentro de la taxonomía de BBVA, pero con una memoria técnica explicando bien el destino. Y obviamente lo que suma muchísimo también es si el cliente cuenta con certificaciones, como puede ser una pyme con una certificación de Sistema B. Eso suma muchísimo valor agregado a la hora de analizar la propuesta. Pero bueno, también tenemos definidos los destinos, lo que es la parte más climática, la parte social y demás, pero es simplemente presentar la documentación más clara y explicando el destino. Por ejemplo, voy a un ejemplo muy claro, si es para la instalación de paneles solares, ahí ya se describe, se manda la proforma y
y se considera como sostenible y va a tener el beneficio de sostenibilidad. De acuerdo, gracias. Cecilia, ¿quién lidera esto? ¿Quién se acerca y dice, queremos competir? ¿Es marketing, es sostenibilidad, es el CEO de la compañía, es gente del board? ¿Quién se acerca para empujar esta transformación de las compañías? A ver, el enfoque tiene que ser top-down dentro de una organización, entonces idealmente tendría que ser el CEO o el CFO que tienen, digamos, la agenda de sostenibilidad como parte de la agenda de la compañía y que empapan justamente a todas las áreas, porque esto es un trabajo en equipo integrado de todas las áreas dentro de la organización, no es un trabajo independiente del sector de sostenibilidad, porque si lo manejamos de esa manera justamente queda como, digamos, el escenario que venía hablando en donde es solo un ejercicio de compliance, solo lo hacemos porque hay una regulación, pero no lo empapamos en toda la organización. Entonces, la respuesta es, tiene que venir de arriba hacia abajo en una organización y es muy importante que tener el buy-in del CEO y el CFO y que realmente ellos empujen que sea un trabajo conjunto entre todas las áreas, ¿no? Eso es muy importante. Seguro. Sigrid, Ahí había otra... ¿puedo añadir sí, un cachito obvio. ahí? Sí. No, justamente quisiera aprovechar el comentario de Cecilia porque, por ejemplo, cuando Fundación hace sus programas customizados para los clientes, sea medianas empresas, sea grandes empresas, el tema justamente es implementar en el ADN de la empresa esta visibilidad, digamos, el propósito de que no se genera valor sin un compromiso integral que seguramente parte del board, parte del CEO, parte del CFO y cascadea para todos. El proceso hoy de estrategia es un proceso que involucra a toda la gente y así que nosotros trabajamos nuestros programas en Fundación también. Así que por eso quisiera añadir un cachito. No, genial que nos traigas la experiencia. Esto es, o sea, perdóname que no lo mencionaron, la fundación también está en otros países además de Brasil, la Fundación Don Cabral. Sí, nosotros tenemos una fuerte presencia en Paraguay, tenemos otros proyectos también en otros países de Latinoamérica y algunas cosas puntuales en África, en Europa, incluso en Australia. Ya hicimos, por ejemplo, el programa PAEX para medianas empresas. Es un programa que se hace de manera híbrida también y con profesores que están también a veces ubicados en los países, como por ejemplo yo acá en Chile, que trabajo por toda Latinoamérica. Así que sí, sin duda. Excelente, te pregunté por esto para también aprovechar esta mirada internacional, pero como decís, Vale. Este es el camino. Cuando hablamos de ESG, hablamos de un liderazgo global, top-down, como decía Cecilia. Nosotros, yo soy vicepresidente del IAF, nos pasó en nuestro cuarto evento, los primeros, hace 4 años hacemos un evento, lo mencionábamos justo ayer, pero en las primeras, el público que asistía al principio eran más gerentes de área o particularmente financieros, y en las 2 últimas que tuvimos casi 300 personas, el 70% de gente es CEOs y C-levels, con lo cual lo que había empezado siendo herramental en las primeras convocatorias y un público más diverso empezó a centrarse más en los C-levels y en los que bajan esta comunicación dentro de la organización y que la empujan. Ceci, ¿querés decir algo o vamos al cierre? Simplemente había una pregunta en el chat que hacían para Fabián Garófalo, preguntaba cómo impacta la aplicación extraterritorial de la CSRD en la TAM. Y ahí, siguiendo lo que decía Marco, se modificaron bastante los umbrales originalmente para las empresas fuera de la Unión Europea que tenían presencia, alguna subsidiaria o filial grande en Europa. Originalmente era de 150 millones de revenue o facturación en la UE. Ese umbral subió a 450 millones de euros con el proyecto Omnibus y el otro requisito es que al menos una filial o sucursal relevante en la Unión Europea de ese grupo tenga una facturación de 200 millones de euros. Así que para contestar rápidamente esa pregunta que habían hecho. Excelente. Wada,
vamos cerrando, justo, ¿no? Estamos justo o'clock. con el tiempo. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que quedó claro que estamos hablando de no una amenaza, sino una oportunidad para todas las compañías de la región. Hablamos de, digamos, regulación más clara, hablamos de financiamiento, hablamos de gestión de riesgos, hablamos de competitividad, hablamos de la tecnología y cómo empuja la tecnología para que podamos adaptarnos más rápido. Creo que la pregunta antes era si esto va a ocurrir, y me parece que la pregunta ahora es cómo estamos preparados para aprovechar todo lo que mencionamos. Y si bien, Marcos, vos contabas de que la regulación está vigente, pero que todavía faltan algunas aprobaciones parlamentarias y algún tiempo, claramente también todo esto de prepararnos demanda algún tiempo, así que el momento es ahora. Muchísimas gracias otra vez por todas las reflexiones que nos trajeron a la mesa, gracias a Cambras, y nos estamos viendo en el próximo encuentro.